Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a @meridiano_CNI, su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, bueno, conocerá más de cerca a nuestro invitado de hoy. Un programa especial con mi amigo, el ingeniero Francisco Antonio Méndez, con alto historial o vasto historial dentro de la administración pública. Francisco. Buenos días, Willy. Buenos días. Feliz cumpleaños, que ayer estabas tú a todo dar. Así es, mi onomástico. ¿Lo pasaste bien? Excelente. ¿Eh? Excelente. Excelente, súper bien. Bien, muy bien. Como hay unos t-shirts muy famosos que anda Jason Statham y todo, y que Federer dice 50 y tantos son. O sea, ¿Sí? Fenomenales. Sí. Que envidien los otros. Lamentablemente no naciste en agosto, pero vaya. No, yo soy sagitariano. Los hombres de la flecha. Mira, Franchi, hay que destacar que Francisco Antonio Méndez es un tuitero, bueno, de los más activos que hay en República Dominicana. Yo lo sigo. ¿Cómo es tu dirección para que la gente... Franchi Méndez 04. Convencido. Franchi Méndez 04. Convencido de lo que dice, se está durmiendo. Y bueno, y responde y mantiene una interacción el día entero en los medios. ¿Cómo tú te sientes tuiteando? En los semáforos, en los tapones. Pero no te quita mucho tiempo eso de estar... No, cuando hay trabajo hay que ponerlo aparte. Ponerlo en modo avión para uno no diluirse. Porque de alguna forma eso causa dependencia, ¿verdad? Sí, ciertamente, porque es una interacción permanente. Por ejemplo, ya no me siento a gusto escribiendo artículos. Me encuentro que ponerse a escribir cuartillas cuando... Tienes la oportunidad de intercambiar permanentemente con distintas personas. Correcto, y tú puedes, y si el que tiene capacidad de resumen, puede expresar ideas concretas, concisas, importantes, en muy poco espacio. Vamos a ver. En esta época, en tu labor de Twitter, ¿a qué tú te dedicas? Los temas que tú estás tratando. No, tú sabes que yo siempre tengo la parte política, la parte técnica. Ok. La parte técnica. Pero vamos a hacer una especie de Twitter aquí en comunicación. La parte política, ¿qué te interesa en estos días de la parte política? Bueno, tú has visto el debate recurrente sobre las primarias y sobre el interés de determinados sectores de imponerle a los partidos políticos unas primarias abiertas en donde desde el exterior se pueda influir en la selección de las autoridades partidarias y de los candidatos de esos partidos a ser presentados a las elecciones. Algo que está argumentado, muchos buscan todos los artilugios jurídicos para tratar de justificar algo que realmente muchos de los que lo critican entienden, primero por la parte constitucional, que ya hay un fallo evacuado por la Suprema Corte de Justicia en su momento, y por las implicaciones adicionales en términos del punto de vista de la desinstitucionalización de los partidos y de la entronización del clientelismo, en donde se impondrían a los que tengan dinero para buscar a los guayguay de Villamella, a los tirigüillos de Sabana Perdida, a votar en una mesa electoral por un tipo que ellos ni siquiera saben quién es. O sea, se discuten temas importantes. Ok, pero cuando tú dices distintos sectores, yo como que ahí no compagino contigo porque visualizo un sector dentro del PLD, un solo sector dentro del PLD, porque inclusive el presidente Mejía, que se planteó su punto de vista sobre el particular, dijo: me remito a la voluntad de las mayorías de mi partido. En el caso de no conozco otro sector que no sea el sector oficial, llámese Danilo Medina y su gente dentro del PLD, quienes están insistiendo sobre quienes pretenden imponer las primarias abiertas. ¿No te gustaría reformularlo? No. A pesar de que cuando tuiteas ya no se puede borrar, pero ahora es un Twitter oral. No, nunca he borrado Twitter, yo los mantengo, eso es algo de lo que me enorgullezco. Pero lo puedes reformular. No, definitivamente, distintos sectores, porque dentro del PRM, el sector de Hipólito Mejía apoya y juega una especie de cuasi aliado con determinadas posturas y políticas. Hoy había un tuit de Ramón Alburquerque al respecto. Cuando oyes a Olivares, que es el vocero de Hipólito Mejía, apoya las primarias abiertas. Entonces tú te das cuenta, cuando oyes a Antoliano del sector de Abinader,
en contra de las primarias abiertas. Y cuando oyes a Alburquerque, ¿qué oyes? Hoy apoyaba las primarias abiertas. No. Decía Ramón Alburquerque. Bueno, él es empleado del Es gobierno. empleado es asesor en la CDE. Bueno, pero eso es lo mismo, Pero- porque hay una relación que los televidentes tienen que saber. ¿Por qué Hipólito Mejía apoya las primarias abiertas? ¿Porque cree que es democrática, no es democrática? No, porque le conviene en el sentido de que la única esperanza que tendría Hipólito, que yo considero efímera, es que se vuelque el PLD a votar por él. O Ya- que se vuelque el sector Medina dentro del PRM. Ya en a una votar por allá. ocasión, sucedió en unas primarias dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Pero bueno, ese es el punto. Esos son los sectores que propugnan por ello bajo los diferentes argumentos. Usan todos los artilugios y bueno, en el partido obviamente hay una corriente que no se atreve a plantear su posición de principio ni siquiera o a conciencia, porque es interesante. Una empresa por acciones, El PRD. no una empresa comercial, una empresa por acciones. pero vamos a poner una empresa neta, El comercial. PRD. Es increíble que pueda permitir que de fuera los contrarios, los adversarios, pues tomen las decisiones corporativas y pongan las autoridades. O sea, el gerente financiero lo va a poner el contrario, el que quede en la acera de Es enfrente, decir, la Daimler nunca va a la General Motors. o a la BMW. Entonces, tú te asombras cuando tú ves las autoridades partidarias, que su poder dentro del partido es ese, son el poder supremo de decisión, aupando que de fuera vengan a imponerle a ellos directrices y decisiones y representantes del partido. Son cosas inconcebibles. No, pero dentro del PLD eso tiene una magnitud mayor, porque el fundador de ese partido y líder en algún momento dijo que el estatus más alto que tenía el PLD, un integrante del PLD, era el estatus de miembro. Es correcto. ¿Eh? Es así, es así. O sea, se está renegando de los principios. Se está renegando los principios. Ayer el presidente Fernández planteaba su posición de manera clara, diáfana, transparente, abierta para cualquier debate y discusión. Y tajante. Desde el punto de vista jurídico. Un debate innecesario, yo digo que hasta necio. Pero realmente es un despropósito contra la institucionalidad de los partidos. O sea, si usted no quiere, si yo soy foquista, yo soy anarquista, yo soy comunista, yo soy socialista, yo soy socialdemócrata, yo voy y me inscribo en el partido que yo más me sienta tranquilo. Yo no voy a estar ahí con unos terroristas, anarquistas, tirabomba, si yo no soy de esa tendencia. Entonces yo me inscribo en el que yo me siento a gusto, que voy a compartir con personas que tenemos afinidades, que tenemos una visión del Estado común o muy, muy similar. O sea, una economía social de mercado, o si yo soy muy netamente neoliberal, pues me busco los míos, si soy conservador, si tengo posturas contra los LGTB, contra el aborto, contra diferentes, por ejemplo, así es que se ubican. Tú que eres un hombre de Estado, porque eso, mucha bulla, vemos a José Ramón Peralta, yo digo, caramba, pero mi amigo José Ramón se pasó el domingo y el lunes tuiteando, como 18,000 tweets, hablando de lo mismo. Porque que auspiciaron el evento en Unive y entonces obviamente había que... Pero él solo, tuiteó toda la cosa. Los heraldos celestiales de los 3 o 4 o 5 abogados contratados a esos fines para que justifiquen. Pero tú te das cuenta... Pero lo que yo te quiero decir, esos son los medios, el mensaje, pero cada acción tiene un fin. ¿Qué busca el sector, para ti que eres tuitero, hombre de Estado, de la administración pública, la administración Medina, con airear y tratar de imponer las primarias abiertas? ¿Cuál es el fin? Uno tendría que presumir que es diluir el poder de las bases internas del Partido de la Liberación Dominicana, porque no tiene ningún otro sentido que un partido que ha operado durante toda su existencia, un partido que anteriormente era de cuadros, donde esos comisarios, esos miembros Eran celosos. eran celosísimos, y tú tenías que pasar por ese sedazo de adoctrinamiento, de convencimiento y de afinidad con las políticas y los postulados y una educación. Te le voy a hacer un adendo en ese comentario.
yo pudiera que otro partido pensar o darle la razón a otro partido que no haya sido exitoso, pero ¿cómo si tú desde el 2004 eres exitoso con los métodos de elección que tú has tenido? ¿De dónde se te ocurre a ti que ya no funcionan, que tal cosa no es confiable? ¿Por qué, como dijo Lincoln, por qué cambiar de caballo? Cuando se va a vadear un río. No, fíjate qué pasa. Yo hasta entendería, voy a un poquito más allá, siendo el PLD como ha sido, porque del Partido Reformista siempre se decía dos cosas, como dos, pero grulladas, dos verdades, que del presidente Balaguer siempre tenía un bolsillito chiquito, 700,000 votantes para la época, que era un 30 y tantos %, y con eso ganaba. Ahí estaban los sectores conservadores, los sectores, las masas silentes, los campesinos, etcétera. Mucha gente que se sentía muy afín con el estilo del presidente Balaguer, con muchas de las cosas, bueno, y lo apoyaba al final de la jornada contra la bullanguería que representaba el PRD y su forma de ser. Sí. Muy bien, eso era una cosa, pero decían otra verdad, o verdades de esas políticas de entonces, y era que el Partido Reformista era una maquinaria electoral. Y recuerda que el Partido Reformista estaba conformado por cuarteles. Ellos lo llamaban cuarteles. Directorios. Sí, directorios, pero tenían unos cuarteles. Sí. Y los cuarteles que respondían como que a las mesas. Después el PLD, que cuando ganamos en el 96 éramos como 13,000 miembros, no tenían ni siquiera para poner en las diferentes mesas un 1. Entonces, cuando se da la apertura, vienen todas esas masas silentes, de sectores conservadores, liberales, y se aglutinan alrededor de la figura del presidente Fernández y del partido que va en crecimiento contra un partido reformista que va decreciendo por la muerte de su líder, por la desaparición física del mismo y la falta de liderazgo a lo interno. Entonces, si ese partido, tú me dijeras que es para que un PLDista pudiera ir a votar allá, pero ¿cómo va a ser que tú vas a permitir de un partido que lo que era una mezcolanza que ni siquiera activaban las personas decían, yo soy reformista, yo soy balaguerista? Es diferencia, mucha diferencia en cuanto a una cosa y la otra. Pero no se sentían identificados ni con esos pero ¿Cómo de allá venir? Lo que te quiero decir es, ¿cómo es que de allá tú vas a traer una persona de allá, de esos litorales o del PRD, donde el profesor Juan Bosch se va del PRD para formar una agrupación totalmente diferente, que fuera la antípoda de ellos, la contradicción, la dialéctica de ellos? Tú vas a decir ahora que aquellos puedan venir a votar acá. Porque si fuera que estos, con un entrenamiento, los de antes, ya con la apertura se diluyó mucho de eso, pero con una formación política, con una estructura de pensamiento, que pasaron todos esos círculos de estudio, como dice que este va y vota allá. Oye, aunque si esto es un voto consciente, pudiera ser. Pero de allá traer a Juan de los Palotes, que no entiende ni qué es la idiosincrasia de este partido, ni sus valores, ni su misión, ni sus principios, ni su historia. Espérate, si yo tuviera que resumir eso, el fin, esas son las justificaciones que se dan al paso de tratar de imponer una cosa, pero el fin, ¿cuál es del sector de Danilo de imponer las primarias? Bueno, la única razón que yo vería de querer imponerle a un partido que ha sido exitoso, como lo tú dices, que tiene una tradición, que tiene una conformación, una misión, unos valores y una historia. Tiene 13 años sin perder. Y una historia acendrada, con sus manchas, sus virtudes y sus defectos. Todo eso es normal. Imponerle eso es para diluir el poder de las bases. Para diluir el poder de las bases del porque partido. Porque las bases no le favorecen. Pues presumo, eso es. Presumo que porque se tiene miedo las bases favorecen las bases. A Leonel Fernández. Debe ser que deben tener miedo de enfrentar las bases, porque no hay ninguna otra razón. El resto son orfebrerías jurídicas, argumentativas, que más democracia ¿de qué? ¿Tú no crees que el intento de imposición de las primarias abiertas es la antesala a otro intento todavía mucho mayor, que pudiera llamarse intento de reelección? Bueno, siempre hay termocefálicos, o sea, cabezas calientes, que no auscultan la historia. Marx en el 18 Brumario, no sé si lo dije la pasada vez, porque es algo que hay que hacerlo, repetir. Los procesos históricos no se clonan, no se repiten como una simetría, calcados. Aquí lo pongo acá. No, la historia, decía Marx en el 18 Brumario, se repite una vez como tragedia y la otra como comedia. Tú no vas a ver
los factores y fenómenos, condiciones objetivas y subjetivas que se dieron durante el periodo 2012-2016, ahora en el 2016-2020. Son dos administraciones que están diametralmente opuestas del cielo a la tierra en cuanto a la percepción que experimentan frente a la población. O sea, aquellas siembras se están viendo, o positivas o negativas, de dejar hacer, dejar pasar durante los pasados 4 años, se están viendo ahora. Y lo ves en los escándalos, lo ves en las dificultades que hay editorialistas que han señalado que Danilo necesita un Danilo. O sea, ¿cómo le llevan al presidente a un fantoche, a un superchero para que salga en una foto y después lo aprueban en el Congreso? Ese mismo grupo que está proponiendo por las primarias abiertas le otorga un pergamino a un ¿No le dieron dos? un estafador. Uno arriba y otro abajo en el Congreso. Será, pero bueno, una persona que, oye, por Dios, un presidente ponerse en eso. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo llevan a ese tipo de situaciones? Oye, es un estado Pero laico. no es como lo hacen, Pues, porque él es grande, está en plenitud de sus pero funciones, él lo quiso. bueno, pero indiscutiblemente. Inclusive quien se lo trajo fue un primo de él, de apellido Medina, que es el enlace de la iglesia con el Poder Por Ejecutivo. ejemplo, en Estados Unidos, ante el desorden de la administración Trump y el caos que ha sido sumido durante estos primeros 7, 8 meses, el primer año prácticamente, el presidente entiende, el propio presidente Trump, una persona difícil de lidiar con él. De bañar. De bañar, como decimos nosotros aquí. Entiende que necesita y nombra al general John Kelly como su chief executive, ¿verdad? Que el jefe de gabinete, el que le filtra a quienes llegan, el que le filtra a quienes van. Que puso como condición, no, aquí el que deja entrar, el que dice que quién puede ver y quién no al presidente. A Jerry soy yo. Kushner, el yerno, le ha prohibido las entradas y tienen que buscarse la vía Melania, vía Ivanka, todo ese tipo de cosas, porque siempre es bueno, siempre, cuatro ojos siempre ven más que dos. Cuando Danilo era el secretario de la presidencia, el primer ministro prácticamente de los gobiernos de Leonel Fernández. El que nombró a todo el mundo aquí fue. Por demás, yo despachaba con Danilo el día a día, porque yo entendía que lo que yo hablaba con Danilo lo hablaba era con Leonel. Para Sí. mí una cosa era lo mismo. Para mí ellos los dos A son mí también. de un pájaro las dos alas. Del PLD ellos son las dos alas y por eso el PLD planea, levanta vuelo y todo ese tipo de cosas. Entonces, Danilo Medina le resolvía muchas cosas a Leonel Fernández. Cuando Danilo se va, a sus aspiraciones proselitistas en el 2007, ¿no verdad? 6, 7, por ahí. Indiscutiblemente que le hace un hoyo a Leonel. Leonel no tiene un ejecutivo con el control partidario, con el prestigio partidario, con la autoridad de Danilo, que podía llamar a cualquiera. Franchi, tal cosa, yo no iba a poner hasta. Claro. No. Me acuerdo a veces, resuelve que tú eres inteligente. Ya me tiró este lío a mí. Bueno, está bien. Tenía que resolver y todos lo funcionaba porque había respeto y había una autoridad y era una jerarquía. Cuando se va, eso le afecta. Leonel tiene que buscar pruebas con Alejandrina, con Pina Toribio, etcétera, buscando, tú sabes, hacer y le toca asumir muchas funciones que anteriormente no las asumía. ¿Y quién es el Danilo de Danilo? Eso es lo que he dicho. No, pero dime, porque hay uno ahí. Pues, o hay dos. Pues no parece que sea un Danilo, como era Danilo para Leonel, que le resolvía muchos problemas, porque a veces lo que creo es que le generan problemas, me parece a mí. Por ejemplo, este tema de las Y primarias. a veces Danilo le generó problemas a Leonel. Pero La Sunland. tiene. La Sunland. Bueno, no sé detalles en relación a eso, pero por lo menos, muy bien, pero por lo menos es de un secretario de la presidencia está para resolver problemas. Y él parece que últimamente, o se le cansaron los que tiene ahí. Es decir, también, Montalvo no sirve para eso. Bueno, Montalvo puede salir contigo tuiteando. mi amigo, fue mi jefe. Montalvo. Pero, Él no le gusta, no enfrenta. Pero José Ramón sí ha tenido que asumir posición. Bueno, José Ramón hace hasta las veces de vocero del gobierno, de speaker. Y Marchena no le renunció a Leonel porque no lo dejaba hablar. Y ahora José Ramón, ni siquiera Danilo, José Ramón no deja hablar a Marchena. No, las posiciones realmente del gobierno las defiende. Y José Ramón. José Ramón. Sí. Sí, José Ramón. A pecho y espada, usted puede estar de acuerdo Es no correcto. con José Ramón, pero Es el que da la cara. por el él da gobierno. la cara. No hace el speaker no hace las funciones. Espérate, entramos a un punto. Tú conoces a Danilo, conoces ese grupo, yo lo conozco también. Hay
a mí me preocupa algo, que el presidente no habla. El presidente, para hablar temas de tranquilidad de la nación, manda a una persona, al primero que mandó es a una persona que ni es del círculo del palacio, que es Felucho Jiménez, que vive más peleando con todo el mundo que otra cosa. Entonces, él dice, fulano me autorizó a decir esto. Después, Montalvo en un Twitter dice, el presidente no va a una reelección. Después se pone la piña caliente y hasta José Ramón tiene que decir que el presidente ni el gobierno están en eso. Yo le digo que están, es un verbo transitorio, que no es lo mismo decir, nosotros no vamos a la reelección, que decir, ni el presidente ni el gobierno están en eso. Pero el presidente no dice nada, ni siquiera cuando le preguntan en el fin de semana sobre un desfalco en un hospital, él dice, no lo sabía, y se monta, como no me fuña, y se monta y se va. ¿No te preocupa la tranquilidad, el silencio de Danilo Medina cuando el país está reclamando que ya está bueno, usted no puede coger la Constitución y arreglarla todas las veces que usted quiera? Bueno, yo entiendo que eso es una estrategia. El no asumir posiciones públicas conflictivas es también una estrategia de mantener una percepción positiva. No me embrujo, no me mojo los fondillos, no me meto en temas complicados, conflictivos, y dejo que las cosas pasen para que se vayan decantando. Eso es una estrategia que puede ser conveniente, puede ser positiva. Sin embargo, cuando la población reclama, los medios de comunicación, que recientemente el presidente de la cara, díganos sobre tales cosas, sobre tales temas importantes, es bueno oírlo a usted. Indiscutiblemente que eso es importante. El presidente Trump, complicadísima figura pública, está dando declaraciones de prensa frecuentemente. Tuitea más. También, el tuitismo de Trump es... Yo lo predije. Yo dije, se acabaron las ruedas de prensa y ahora son los tweets. Sí, pero él habla. Con todo y eso, él estuvo ayer en Milwaukee. Sarah Sanders, la speaker, hace sus ruedas de prensa todos los días. O sea, sí, pero él no es propicio a sentarse en el salón de prensa de la Casa Blanca, a entrar al salón de prensa. No, él da declaraciones por aquí, por allá, tira sus riflazos y sigue su camino. Pero como quiera, lo que digo es que en algunos momentos él se aguarda. Lo que pasa es que le sale la incontinencia tuitera y escribe cosas que ni siquiera le convienen. Ni siquiera le convienen. Ahí tiene un gran lío armado. Pero lo que digo, el presidente Medina, en cierto modo, esa estrategia le ha dado resultados. Si a ver, vamos, tú buscas por los resultados, no se mete en temas conflictivos, no asume las posiciones, se maneja como un the last resort, como mecanismo de última instancia. Todo el mundo sabe la posición del presidente Medina con la relación a las primarias abiertas, pero tú no lo has oído a él mencionarlo. Pero tú lo estás justificando. No, yo estoy analizándolo. Cuando se viola la Constitución y tú eres el primer mandatario y se viola en tu nombre, yo creo que tú eres cómplice. Entonces, porque cuando te juramentan, te dicen que jures respetar la Constitución y las leyes dominicanas. Sí, ¿O no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, al momento que los colaboradores más cercanos del presidente Medina se aventuran a una posición de tal magnitud, llámese primarias abiertas y mañana, ¿por qué no dudarlo? Violación a la Constitución y transformar un artículo en otro artículo y decir, bueno, aquí es como Chávez, como en Venezuela. Aquí es hasta que nos gastemos, no hasta que perdamos, sino hasta que nos gastemos. El presidente está amparando una violación constitucional. Pero yo no creo, porque ahí puede que Reinaldo tiene una posición diferente a la del presidente. Pero Reinaldo no pertenece a ese grupo. Bueno, aunque sea afín a Danilo. Bueno, pero digamos ahí tú ves, yo conozco esos abogados que están para opiniones concertadas. Pero fuera de eso... ¿Quién contrató a esos abogados? Se supone que el que organizó el evento... ¿Y quién organizó el evento? Se supone que uno que es el administrativo de la presidencia, que era que estaba ahí amigo tuiteando... Mío, José Ramón Peralta. Pero correcto, pero tú no puedes decir que ¿Y quién es José Ramón Peralta? El secretario administrativo de la presidencia. El hombre más poderoso de este gobierno. Es correcto. Entonces, ¿quién le dio ese poder? Bueno, el presidente le debe de haber delegado ese Entonces, poder. volvamos para atrás. Se ve bien que un presidente... colabore y corrobore con posiciones de cambios constitucionales
para beneficio propio. No, pero no estamos hablando de constitución. Cuando hablamos de modificación a las primarias abiertas, Eso es cuando legal, hablamos... eso es por ley aprobarlo en el Congreso, que nosotros entendemos Pero que hay- es violatorio a la Constitución. No, pero si se aprueba, lo único que hay que llevarlo al tribunal de nuevo, al Tribunal Superior Constitucional. ¿Y qué tú crees que va a hacer Milton Rey cuando le llegue ese papel? No, vaya, hay precedentes, echarlo para atrás. Renuncia. No creo, pero yo al presidente te digo, se maneja como un instrumento de última instancia. Y, tú Y ves eso es lo que se llama alta política aquí. Pero bueno, en cierta medida pueden hasta estar equivocados. Y si están equivocados en su intención de hacer esos cambios y fuese de manera convencida, legítima, tienen todo el derecho. Ahora, lo que hay que poner sobre la mesa es cuáles son los intereses de la sociedad y de los propios partidos políticos y qué es lo que le conviene a este país. Y yo pienso que no. Y al final del día yo no creo que ellos vayan a estuprar a los partidos políticos obligándoles a eso. Porque así como te decía lo de que los periodos históricos son muy diferentes y las cosas que suceden en una administración no se van a replicar en la otra. Y tú ves, la administración tiene problemas y lo que requiere esta administración realmente es el apoyo y el soporte de su base de sustentación, que es el Partido de la Liberación Dominicana y de toda su dirigencia. Los aportes que cada uno de nosotros podamos hacer a un mejor gobierno para que el presidente, que está en su primer año, va un año, no son 10 años, ¿no? Es un año que va. No va un año. Un año y chin, un año y Un unos cuantos año meses. y casi 4 meses. Entonces que estamos empezando. Hay gente que estima que es un gobierno anciano, de Eso es como Trump, que tú dices, Trump tiene 200 años en el poder y lo que va a cumplir un año. Sí, pero porque esta es una administración de continuidad. Entonces tú tienes que pagar las culpas de tus aciertos o obtener los éxitos de tus aciertos y las culpas de tus desaciertos, pagarlas por ellas. Y obviamente todo eso se va acumulando y es como la arteriosclerosis que se acumula en las arterias, el colesterol. Entonces, en definitiva, lo mejor que puede hacer el gobierno, un gobierno razonable, un gobierno maduro, con inteligencia política, que el presidente por eso deja que esas cosas fluyan y se muevan y se mantiene como en última instancia. Yo no creo que al Es decir, final... que si tú eres presidente, actúa de esa forma. No creo que... Bueno, no, porque Porque en tú el lo caso, estás disculpando. Bueno, pero no tengo por qué... Porque si él no ha expresado ni siquiera su posición al respecto. Pero para tú darte cuenta de lo que yo pienso, no debo yo decirlo. A veces tú con las actuaciones mías o de mis seguidores o de mis más cercanos colaboradores, porque tú estás en plenas condiciones y yo también. Pero hay un refrán que dice que no se cruza el puente antes de llegar al río. Hay que esperar que las cosas sucedan. Mientras tanto son hipotéticas. Hay quienes propugnan por eso. Dicen que el presidente Medina, esa es su posición. Ahora él nunca lo ha expresado. Leonel Fernández sí lo ha dicho públicamente. ¿Qué impacto, y lo acaba de impacto publicar. tiene eso? Ese observatorio global, la columna esa, la de este lunes en la población. No solamente en el PLD, en la población. Pero por Dios, es que país y medio están, no entienden la obcecación de imponerle a la nación ese esperpento de las primarias abiertas. Es que nadie lo concibe. Una persona del Club Naco no puede entender cómo del Club Arroyo Hondo, del country, van a elegirle las autoridades de ellos, el presidente del Naco, el tesorero, el socio. Es inconcebible. Ángel, Coné, todo el mundo está en contra de eso porque entienden que es un despropósito. Yo te voy a decir algo. A mí me parece que no han hecho un análisis estratégico. Supongo, son muy inteligentes por allá. ¿Por dónde? Por Palacio. ¿Quiénes? Lo que tienen que hacer es su análisis. ¿Quiénes son esos? Bueno, si tú te pones a analizar cuál es la señal que se envía hacia la población con esa obcecación de querer imponer primarias abiertas, es lo que estábamos hablando ahorita, que tú no tienes la buena pro de las bases, que tú tienes miedo a enfrentar las bases de tu partido, que tú necesitas buscar outsider, refuerzo de fuera para tú poder imponerte a lo interno. Una muestra de debilidad, cuando no es verdad. Supongamos Es un partido con una solidez y una unificación que le permitió acabar de ganar unas elecciones hace meses. La diferencia 62%. está, es que hay grupos. El grupo Danilo Medina, a mí no me gusta, yo voy al grano. El grupo Danilo Medina ve más importante el grupo que al partido. El grupo de Leonel es por el contrario. Yo creo que es un fallo de Leonel porque tú tienes que discutir
con los mismos métodos, por no decir pelear, que te contrarrestan. Es decir, para Leonel es más importante y su grupo, el PLD, que su grupo. Para Danilo es más importante el grupo y la hegemonía de su grupo que otra cosa. Bueno, eso puede ser temporal y eso puede ser para determinadas acciones y decisiones que se tomen, pero al final del día lo importante es que el partido se mantenga monolítico. Podría y que ese grupo, dos. bueno, pero es que ese grupo, lo que más le conviene a ese grupo que tú dices, es que el partido se mantenga unido, fuerte y que participe en el próximo certamen electoral y gane en las elecciones. De otra forma te lo pregunto, ese grupo que considera que es el grupo de Medina, que su grupo es más importante que el PLD, yo creo que desistiría de su posición de primarias abiertas si Leonel dice, no, yo me retiro. Es decir, el problema ahí es Leonel Fernández. Bueno, el problema de ese grupo. Sí. Bueno, la solución Y de Danilo. No, bueno, yo no me atrevería. No, yo te lo estoy asegurando. Sí. Ven. Bueno, pero eso no es asunto de que sea problema. Al final del día habrá primarias. Nosotros participaremos en las primarias. Leonel va a ser precandidato y el que tenga cómo ganarle, pues que le gane. Y obviamente, hay leyes de la naturaleza, hasta en la cultura oriental. Hay algo que se llama, todo yin genera un yang. Donde hay un polo norte tiene que haber un polo sur, una contraprestación. Este oeste, eso es dialéctico. Correcto. Entonces, nadie puede pretender que va a ser un foco hegemónico sin que aparezca otro. En la Primera Guerra Mundial hubo un sector, en la Segunda Guerra Mundial... ¿Tú me estás diciendo eso a mí o se lo estás diciendo a otra gente? Bueno, estamos analizando sí, el discurrir político. Sí. Yo lo que entiendo es que las dos mentes más lúcidas del partido, los dos liderazgos, tienen que ponerse de acuerdo y entender que unidos pueden seguir cosechando los frutos que el partido ha cosechado hasta este momento. Y las dos mentes más lúcidas del partido no son Leonel ¿Y Danilo? y Reinaldo. No, Leonel y Danilo, vamos a ponerlo de ese punto. Los dos Yo líderes... creo que Reinaldo está más lúcido, porque lúcido es una persona que vea claro, bueno, que, pues los que tres, esté en contacto está bien, con la realidad. Serían los tres, pero los dos de No, liderazgos... no, yo te digo Leonel y Danilo. Los dos no, liderazgos. Leonel y Reinaldo. Bueno, pero los dos liderazgos más... destacado del Partido de la Liberación, indiscutiblemente los 12 grupos, como tú señalas, que realmente gravitan a lo interno del partido y todos los otros son satélites alrededor de ellos dos, tienen que convivir, tienen que coexistir. Y si Danilo se quiere reelegir y va a una primaria cerrada, ¿tú crees que le gana a Leonel? No me parece, pero no puede porque... ¿cómo No, lo en haría? dado caso que se haga el loco y se meta, porque ya en el 16, ya yo no creo en nadie. En el 16 cruzó la línea. Había dicho, Hipólito había dicho 84 veces, pues Danilo lo dijo 83. Y como quiera cruzó la línea de la reelección. ¿Quién le impide en el 20 con un partido, muchos de los miembros del partido, del comité político, adocenados totalmente a las posiciones que dice Danilo Medina? Porque vuelvo, insisto, yo meses atrás escuché a mi amigo Radamés Camacho dando unas declaraciones que sentí vergüenza ajena. Él está guapo, por eso que yo dije. Porque él dijo, no, yo no tengo que ver de qué se trata. Si Danilo lo dice, me adhiero. Empeñó su cerebro. Ya todo, es decir, lo que Danilo diga. Sí, él no tiene los niveles de razonamiento para determinar si es malo o bueno, pero si lo dijo Danilo, no hay problema. Bueno. Entonces, ¿qué tú crees con eso? No, yo no creo que eso vaya a ser posible. Explícanos. No, tenemos una prohibición constitucional. Exacto. El próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana tiene que provenir de unas primarias del partido. ¿Y quién va a ser ese próximo candidato? Leonel Fernández. Mucho va a como poco, ¿verdad? candidato. Tú lo puedes juntar a todos los alitas cortas y que va. Eso te está saliendo los tuiteros. Eso es un término que tú utilizas en Twitter. Esos son, Alitas cortas, defíneme eso. No, pero esos son términos. Los pollitos cuando crecen, Sí. tú sabes, él tiene las alitas cortas. Sí. Ahora, Leonel, porque le dicen el león, ¿no? Pero Sí. digamos, Leonel sería como una especie de águila.
cuando Tú sabes que yo le voy a bate poner sus alas. al interactivo Es CNI, le voy a grandísimo. poner la Cueva del León. La Cueva del León. Sí. Qué bien. No, yo soy claro en mi cosa. Yo no estoy de que metafórico. Mira, No, lo que te quiero decir, son no, espérate. candidatos con proyección, pero a futuro. Déjame a soltarte un futuro. chin, que te estoy apretando mucho. Vamos a hablar un chin de Twitter. Ali. ¿Con quién tú discutes más en Twitter? Con Deli. Deli no es del PRM. No, Deli lo que es amigo de nosotros. No, pero Deli es del PRM. Deli no tiene componte. No, él está allí, aquí y ¿Cómo es? acá. Es No, decir, es él- un pirata de la política. no, pero él Pero es agradable. Él es PLD. Es agradable. Sí, ¿Desde sí, cuándo? sí. ¿Es? No, no, de siempre, sí. Oiga, sí. yo me fui a Hamburgo y Deli era del PH. ¿Eh? Sí. No. Y amigo de Soto Jiménez, todas esas cosas. No, lo que pasa es que él es amigo de todo el No, mundo. Yo no. le digo que él juega como una mano de bingo, con todos los Él números. tiene todos los carnets. Sí. Y con Deli tú discutes mucho. Bastante. Había uno que tenía toda la falta de ortografía que te escribió hoy. ¿Quién era ese? Deli. Puede ser, pero yo no me recuerdo. Está bien. ¿Y con quién tú eres más afín en el Twitter? No, por ejemplo, a los temas de nosotros, los temas de nacionalidad, los temas de la ¿Y por qué, sentencia 168. por qué tú gastas tanto tiempo en eso? O porque esa es una... Mira, hay que tener pendiente los cambios que ha experimentado la comunicación. Tú puedes decir lo que tú quieras en tus programas, pero en las redes sociales tienen un impacto importantísimo. Ajá. Ahora, para tú tener impacto en los medios y en las redes, yo digo a veces no es el mensaje que importa. Porque tú ves, por Es la ejemplo, forma. es el mensajero. Hay personas que han perdido toda la credibilidad y el prestigio. En los medios. En general, en su accionar en la vida. ¿Cómo Hoy quién? dicen, Dime dos o tres. bueno, hay muchos abogados que tú lo ves que han escrito una cosa y después postulan por otra. El PRA hijo de Ibelice, Por ¿verdad? Dios, ese tipo de cosas la gente lo ve. No, pero es que él trabaja para el gobierno. Él No, es muy bien, profesional. pero tú debes Él sobrepone su Willy, profesión tienes que guardar las apariencias. y él no la guarda. No la guarda. ¿Cómo se llama él? Eduardo Jorge, Eduardo Jorge Prat. sí, Sí. sí, Jorge Mera o algo así. No sé, por Se ha ahí. puesto viejo. Bueno, pero es el punto. Ahí hay abogados que tú los buscas y entonces son todo, bueno, ese tema de la nacionalidad, con la sentencia 168 del Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos un grupo que sabemos quiénes son y hacia dónde empujan, y otro grupo que sabemos lo que defendemos, la soberanía nacional, apoyamos la sentencia. Y tú los ves que ellos de nuevo coinciden. Cuando se iba a apoyar la modificación de la Constitución, que se necesitaban los votos de los senadores que todavía no los habían adquirido, a esos senadores que Sí. se nos fueron para el otro ¿Cuáles lado. fueron esos? El grupo ahí, pero ahí sobraron. No, ya que yo no estaba aquí, ¿quiénes fueron? Se fueron casi todos, nada más quedaron como 4. ¿Cuál? José Rafael quedó Amarili. Déjame dejar porque ahí ya hay muchos de Amarili. Dionis Sánchez, y ¿quién más? ¿Y Prim Pujal? No, Prim andaba del otro lado. ¿Ya Prim estaba con Danilo? Yo creo que están todos en el grupo, pero No me digas. el punto es que... ¿Y Félix Bautista también? No. Yo sé que quedaron como 4. Al final Pero tú tuvo que dijiste 3, apoyarlo. vas a involucrar. Di el otro, sálvale de la No te honra. preocupes por eso, yo no me preocupo por eso, ya. ¿Eh? Al final del día lo que importa es que esos abogados entonces postulaban porque la ley de convocatoria de la modificación constitucional era ordinaria. Porque ordinaria significaba que con 16 votos, 17, con que ellos adquirieran el voto de aquel de Elia Piña ya lo tenían. Entonces ahí propugnaban, no, eso es una ley ordinaria, lo que va cuando era una ley especial, que requeriría un quórum especializado. ¿Cómo que le dicen orgánica? A la especial. Orgánica, una ley orgánica Que que necesita requería 2/3 2/3 partes. Sí. Necesitaban Que como Leonel 20. proponía en un momento que fueran 3/4 partes. Sí, bueno, se acordó en los 15 puntos del partido y los candados y las cosas, y hasta las decisiones dentro del CP y Y eso. dime, si eso el sector de Danilo desconoce eso ahora. No sé, eso se ha dejado en letra muerta. ¿Eh? Eso no se ha hecho más nada con relación a eso. Y cuando tú ves a mi amigo José Ramón Peralta, hablando en serio, tomando la demanda de cuestiones jurídicas y del partido en sí, es decir, metiéndose en un bolsillo desde Reinaldo Pared hasta ¿quién? Hasta Alejandrina Germán, por decir, Sí. 2 funcionarios importantes que son dirigentes del comité Hay político. una transposición ¿Qué tú entre piensas? bueno, yo pienso que ahí hay una transposición entre la dirigencia partidaria y la dirigencia administrativa del gobierno. ¿Y no será que José Ramón es más líder que todos ellos? No sé, quizás de este lado, ¿De qué lado? del lado partidario se están manejando con mucho más comedimiento, con mucho más prudencia. Es decir, el sector de Danilo dentro del PRD se maneja con más comedimiento y prudencia
que los funcionarios más estrechos, más cercanos de Danilo. Que a quienes ves asumiendo posiciones políticas que inciden en el partido o que tienen que ver con el partido es a funcionarios gubernamentales. Algunos fundamentalmente. A los otros no lo ves en esa beligerancia. Los otros lo que hacen es que son tomadores de precio, como se dicen, tomadores de posiciones. ¿Quiénes son esos? No, prácticamente los otros se mantienen callados. ¿Pero quiénes son los otros? Todos los otros que se puedan... Los funcionarios. De funcionarios partidarios. ¿Tú eres miembro del Comité Central? No, para nada. ¿Tú no concursaste? Para nada. ¿No concursaste? No. ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Tú como miembro, pero miembro es el ser más importante del Pero PLD, también, pero según Juan Bosch, que según José Ramón y Danilo eso no sirve. Tú como miembro, ¿cómo tuviste esa elección del Comité Central? El tipo de ética que se utilizó ahí al momento de las votaciones para elevar a miembros del Comité Central a determinados... Esto fueron unas elecciones muy ¿Traumáticas o bochornosas? No, muy poco transparentes, en el sentido de que como era un listín con tantas caras y de manera abierta, no había el secreto del voto. Ajá. Y como le daban una lista a los que iban a votar, para que vote por este, por aquel, tú podías supervisar que eso que estabas ordenando o por lo que estabas negociando, pues se iba a cumplir. Y por eso se habla de que el voto debe ser secreto. Y aquí, en ese entonces, no lo hubo. Yo creo que eso fue una de las grandes debilidades del proceso, porque quienes... ¿Y tú no crees que ese tipo de debilidades son factores, es el factor principal para que se produzca este tipo de tranque dentro de las posiciones, que si son abiertas, si son cerradas, si son constitucionales o no? Aquello fue la causa, lo que generó todo. Ese tipo de vulgarización, si se puede llamar, del Comité Central. Había una decisión política de entonces y bueno, tuvo éxito de ese sector que aglutinó esas fuerzas para ese momento con la sector? realidad del gobierno, el sector gubernamental. El de Danilo. Correcto. Ajá. Sin embargo, si las elecciones hubieran sido netamente transparentes, como te digo, con voto secreto y bajo otro concepto, porque ahí se votó, es que era muy mezclado, había una mezcolanza, se votaba por gente incluida, por ejemplo, que tú votabas por que no eran conocidos ni siquiera por ti. Eso fue un asunto que eso también debe tomarse. Yo sí creo que las primarias deben ser supervisadas por la Junta para facilitarle a los partidos. Yo te digo esto, para irte preparando discurrir a ese tipo de, si se da, si por manos de Dios se mezcla, más puede el poder que la razón. Porque también sucedió en las internas para elegir a los diputados, por ejemplo. Tú viste aquí en Santo Domingo, viste el ejemplo de cómo o funcionarios o mujeres, esposas de funcionarios, pues gastaban sumas extraordinarias, que mucho más que cualquier candidato en campaña abierta, en las internas de su partido para salir. Sí. Entonces, ¿tú no temes que ese tipo de cosas pueda surgir nuevamente ahora para elegir al candidato presidencial? Bueno, en la ley de partido hay topes al gasto y hay controles que son positivos para evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y de que el que tenga más dinero pues se imponga ante el otro. Bueno, la pretensión de las primarias abiertas es lo que hace que facilita al que tenga más dinero para comer más hojaldras. El que tenga más saliva va a comer más hojaldras. En blanco o en negro. Eso es puro clientelismo. ¿Tú lo temes o no? Bueno, yo te planteé ahorita, un yin genera un yang. Sí. Siempre un polo norte tendrá un polo sur. Pero dime, Bueno, en blanco y negro. En blanco y negro nada. ¿Tú le temes o no? Yo no le temo a nada de eso. Okay. Sin embargo, es un asunto de principio. El liderazgo de Leonel Fernández. Leonel Fernández en la encuesta Galo acaba de sacar la Galo, Sí. que a lo externo del Partido de la Liberación Dominicana estaba considerado el líder. 45% consideran que es el líder. Tú lo mides hoy y eso está mucho más por ahí. Correcto, pero dentro del partido decía 45 y debe ser como 80. Ajá, sí. Bueno, sí. o sea, Leonel Fernández no tiene por qué temer absolutamente nada. Con unas elecciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana
con voto secreto. No te aprietes, pero yo digo. Con voto yo secreto. Yo te digo, No hay nada Leonel se lleva a Danilo en la misma proporción que se lo llevó Pero aquella Danilo vez. no tiene por qué competir pero en porque dado Danilo caso, no puede es que él lo participar. sabe. No puede participar, no puede participar. Pero está bien, por mano, prohibido usted tiene que constitucionalmente. prepararse para la guerra con todos los hierros. Sí, pero está prohibido constitucionalmente. Okay. ¿Tú no tienes miedo entonces de que se imponga el dinero a las posiciones? Pues si ya se impuso, en el partido de Juan Bosch se impuso, en el Comité Central, en el Comité Político, en la elección de los diputados. Yo aspiro a que la Junta Central Electoral pueda supervisar todos esos procesos eleccionarios que haya que hacer en el transcurso para evitar que ese tipo de situaciones se ¿Y tú puedan crees repetir. que la Junta va a estar en disposición y tiene el valor necesario? Sí, tiene la capacidad, claro que sí. ¿Tú viste al presidente de la Junta en el 2008 siempre, dar el boletín, el boletín presidencial? Sí, yo confío en esa Junta Central Electoral y en esas personas que están ahí. Carmen Inver, don Roberto Saladín y el propio Castaño. Castaño no se le aprieta el pecho. ¿No? No. Si hay dos embajadores atrás de él. No. Bueno, pues volvamos para atrás. El año, porque todo esto, las popularidades de los presidentes en países como el nuestro y en todos los países del mundo dependen de si la economía está alta o está baja. ¿Tú has ido al supermercado? ¿O tu mujer te ha contado a ti cómo va la cosa? Sí, hay incrementos de precios permanentes, pero por el propio tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio a 48 por 1. Sí. Sí. Y es verdad que se prevé para los primeros meses 50 por 1, según el Banco Central. Bueno, sí, es lo que se estableció en el presupuesto. Sí, 50.13. Sí, pero ha ido creciendo. Lo que ha ido son las mini devaluaciones de Andy. Ahí es que tú y yo vamos a pelear, porque entonces tú dices, no, eso son pequeñas cosas. Pero entonces, si tú encuentras el dólar en 5 años, 38 por 1, y lo llevas a 50, y no provocas una compensación a través del salario. No lo ha habido. Ha habido ¿A dónde? ¿A los médicos y a los profesores? Ha habido incrementos salariales. ¿De cuál? Ha habido incrementos salariales y además está... ¿Pero qué porcentaje? No, habrá que recordarlo, pero yo no lo llevo en la cabeza. No eso. en la misma proporción. Puede que no, pero aquí no ha habido una inflación de más de 2 dígitos en ninguno de los años. Y cuando se hace el ajuste para el pago de los impuestos y al aumento de la tasa no imponible, del impuesto sobre la renta, ahí siempre se hace el ajuste por inflación. Ajá. Entonces, esa es una especie de compensación. Bueno, y lo que yo te estoy diciendo, la popularidad de gobiernos en el mundo depende de su accionar en materia económica. Si la población percibe que las cosas van bien, tú puedes tirar los chistes malos de Hipólito, tú puedes quedarte callado como Danilo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, esas son las condiciones objetivas. Sí. Objetivas. Sí. No olvides las subjetivas. Ok, pero yo me Porque refiero... este gobierno va muy bien económicamente. ¿No? Los problemas económicos no son de trascendencia corriente. 53% del Producto Interno Bruto en deuda externa es hacerlo bien. Es un problema. No es hacerlo bien. Eso es gobernar con préstamos internacionales. Ese es un problema a largo plazo. Pero en términos corrientes, pero digo, puntuales, por eso te dice el corriente actual, no hay ningún problema estructural en la economía que haya desequilibrio macroeconómico ni afecte las finanzas públicas. Ni los combustibles, ni nada de eso. Bueno, sube toda la semana o lo que sea. Pero eso está bien. Pero suben los mercados internacionales. ¿En la misma proporción? Sí, yo entiendo que... Entonces, ¿por qué en Estados Unidos el promedio de todos los estados juntos es 2.22 por galón? El precio de la gasolina y aquí es de 5. Aquí pagamos una gran proporción por el peso de la deuda externa. Pero esa proporción no está implícita en la ley. Porque si yo te estoy hablando de... La ley 112 espérate, si yo te estoy poniendo 2.22, $2.22, la mezcla de todos los estados de los Estados Unidos con sus impuestos federales internos, 2.22. Y aquí está sobre $5, si no me equivoco, porque 220 de pesos entre 48 debe dar sobre $5, ¿o no? Sí, por ahí entonces, cerca, ¿cuál es la historia que nosotros con un per cápita de menos de $6,000, con esa devaluación que está, esas mini devaluaciones, alrededor de $6,000, y Estados Unidos con un per cápita de $56,000 al año, los ciudadanos norteamericanos, nosotros pagamos 2 veces y pico el precio de los combustibles de Estados Unidos? Habrá que ver
el cálculo sobre la paridad que hace el Ministerio de Industria y Comercio. Ahora, agarrar y agrupar los Estados Unidos es productor de petróleo. Ajá. O sea, nosotros usamos la referencia del Golfo, Ajá. el West Texas Intermediate. Y tres cuartas partes, tú de eso eres un maestro, pues yo tengo entendido que 3/4 partes de los combustibles se compran elaborados y se le compran a los Estados Unidos. No, pero no es el punto. Que para el cálculo de los precios que se aplica los viernes, se usan lunes, martes y miércoles. Sí. Y se hace un promedio Ajá. de los precios de los combustibles en el Golfo. O sea, las cotizaciones que salen en la revista de combustible, de Platts, para el Golfo. O sea, no necesariamente ese precio, pero además a eso tú tienes que aplicarle transporte. Sí, pero es un transporte de aquí a allí. Bueno, pero está bien, pero que se usa para el cálculo. En Estados Unidos, aparte de que no tienen los impuestos que hablamos, que se le ponen deliberadamente aquí para el pago de la deuda, tú no tienes esos costos adicionales. Mira, tú sabes que a ti te están viendo ahora en la República Checa. Qué Tú bien. que conoces esa área por ahí. Desde que no subo un programa me dicen, Sí. ¿qué pasó? El tiempo se me está acabando, pero yo quiero que tú le digas a la gente de la República Checa y a los de Austria y los de aquí de Santo Domingo que nos están siguiendo, ¿por qué tú eres un defensor de las primarias cerradas? Háblale a ellos. Bueno, yo entiendo que todo partido político tiene su misión, sus valores y debe ser defendida por los miembros de ese partido, que son los que lo han llevado, que lo han conformado, que son la parte esencial de un partido. No pueden venir extraterrestres, foráneos, a decidir la suerte de los candidatos y de las autoridades de un partido. Eso es algo impensable. Por ejemplo, los partidos hegemónicos tienen su estructura, no son ni siquiera masivos. Se acabó el tiempo, Franchi. Hasta la próxima vez. Gusto. A ustedes, amigos, esta tarde estamos con Fernando Fernández, dirigente del PLD, en Estudio 88. No se lo pierda, que vamos a llamarlo bombero temprano. Mañana volvemos aquí, Estudio 88, de 3 a 5. Volvemos aquí al mediodía en otra entrega más de @meridiano CN.